Grupo Bimbo tiene presencia en 33 países, en 4 continentes: América, Europa, África y Asia. En América, el Grupo Bimbo tiene una fuerte presencia en México, así como en Estados Unidos, Canadá y varios países de Centroamérica y Sudamérica. En Europa tiene operaciones en países como Portugal, Rumania y Rusia en Asia, y se encuentra en Kazajistán. El dueño de Grupo Bimbo es la familia Serville Montul, siendo Daniel Serville Montul el líder actual de la empresa. El eslogan principal del Grupo Bimbo es alimentarse a un mundo mejor también. Esta frase se utiliza como el cariño de siempre, especialmente asociada al osito Bimbo. Y pues ahí tenemos el logo de Grupo Bimbo que todos conocemos. Por otro lado, tenemos a los miembros del consejo, que como consejeros tenemos a Rogelio Miguel Reboledo Rojas, Juana Francisca de Chantal Llano, Javier de Pero Espinosa, Lorenzo Cera Creisel, José Ignacio Pérez Lizaur, Luis Jorba Servillé, María del Pilar Mariscal Servillé, María Luisa Jorda Castro, Mundo Miguel Vallejo Venegas, Guillermo Lerdo de Tejada, Jaime Antonio del Corriú, y como presidente ejecutivo tenemos a Daniel Javier Serville Montul. Los riesgos de Bimbo es que los incrementos en precios y carencia de ciertos insumos de producción son combustibles y energéticos que podrían incrementar el costo del grupo. También por otra parte tenemos los riesgos relacionados con la competencia y cambios en la preferencia del consumidor que podrían afectar la participación del mercado y las ventas. Por último tenemos los riesgos asociados a operaciones internacionales, que estos son fluctuaciones en tipos de cambio y regulaciones locales. Luego tenemos a Banco Azteca, que opera en México, Guatemala, Honduras y Panamá. Banco Azteca también tiene como relacionado Grupo Electra, que es el principal accionista y cuenta con sucursales en esos países. El dueño de Banco Azteca es Ricardo Salinas Pliego, y ahí tenemos la foto del señor. Banco Azteca, pues ahí tenemos su logo, que es verde con rojo. Su eslogan es que el tema del Banco Azteca es sueñas, decides y logras. Este eslogan refleja el compromiso del banco con sus clientes, animándolos a creer en sus sueños y tomar decisiones para realizarlos y celebrar sus logros. La explicación del eslogan es que sueñas se refiere a la aspiración, al deseo de alcanzar metas. Decides destaca la toma de decisiones, el compromiso de actuar para lograr sus sueños, y logras representa la culminación del proceso, la realización de los sueños y celebración de los éxitos. Luego tenemos a los consejeros de Banco Azteca, que es Gabriel Alfonso Roqueñirello, Luis J. Echarte Fernández y Álvaro Alberto Calderón Jiménez. Por otro lado tenemos a los presidentes honorarios, que es Ricardo B. Salinas Pliego, y como presidente consejero relacionado tenemos a Pedro Padilla Longoria. Los riesgos de Banco Azteca tenemos como el riesgo de crédito, que tiene posibilidad de pérdidas por incumplimiento de obligaciones crediticias; el riesgo de liquidez, que es la capacidad para cumplir obligaciones financieras a corto y mediano plazo; riesgo de mercado, exposición a pérdidas por fluctuaciones en tasas de intereses, a tipos de cambio y otros factores de mercado; y riesgo operativo, que son pérdidas derivadas de precios inadecuados, fallas de personal, infraestructura o eventos externos. También tenemos el riesgo de reputación, que es un impacto negativo en la percepción pública del banco; riesgo estratégico, que son pérdidas por una implementación inadecuada en las estrategias; y por último tenemos la seguridad de la información, que es protección de activos de información contra robo, pérdida, destrucción o alteración. Y eso sería mi parte. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ameyali González y yo les voy a hablar sobre el riesgo de mercado. El riesgo de mercado es la pérdida potencial por cambios en los factores de riesgo que inciden sobre la evaluación o sobre los resultados esperados de las operaciones activas y pasivas o causantes
como las tasas de interés, los tipos de cambio, los índices de precios, entre otros. Metodología. Bien, para continuar, Banco Azteca implementó una metodología basada en la evolución en el tiempo de la calidad crediticia de los acreditados mediante el análisis de matrices de transición, y con la ayuda de la matriz de transición se simula el comportamiento futuro de los acreditados. Es decir, si se le otorga un crédito, cómo se va a comportar con los pagos, de si se realizarán de forma puntual o si los hará la cantidad estipulada, así como las pérdidas esperadas resultantes de una posible degradación de la calidad crediticia de la cartera o un periodo a otro a un nivel de confianza dado. ¿Cómo se calcula? El riesgo de mercado se mide con el modelo de valor en riesgo, VAR, que tiene los siguientes parámetros. El primer parámetro es el método, que es simulación histórica. El nivel de confianza es 97.5%, el horizonte 1 y 10 de historias 253. Adicionalmente al análisis de escenarios históricos para medir el impacto en el valor de la posición global ante los cambios inusuales de los precios de mercado, se utilizan pruebas de sensibilidad y pruebas de estrés. Para analizar la efectividad de la metodología empleada en la estimación del VAR, se realizan periódicamente pruebas de backtesting y, en su caso, se replantean los parámetros de cálculo. La medición del riesgo bajo la posición de mercado de dinero, de cambios y derivados consiste en evaluar la posición a mercados considerando los factores de riesgo, tales como los precios y las tasas, e índices históricos de los últimos 252 días y obtener la pérdida restante de las dichas valuaciones. Hola, mi nombre es Miroslava y yo les voy a presentar esta gráfica de barras que nos muestra el comportamiento del índice de capitalización, por sus siglas ICAP, de Banco Azteca del mes de enero 2024 hasta enero 2025. Primeramente es importante entender qué es el ICAP, y este nos sirve para medir qué tan capaz es un banco para enfrentar pérdidas sin poner en riesgo su operación. En México, la CNBV exige un mínimo del 10.5% para garantizar la estabilidad financiera. Como podemos observar en la gráfica, Banco Azteca mantuvo su ICAP por encima del 13.7% durante todo el año, lo cual nos indica una situación financiera saludable. El nivel más alto, como podemos observar, fue en el mes de febrero 2024 con un 14.86% y el más bajo fue agosto con un 13.77%. Aunque hay pequeñas variaciones mes con mes, el banco se mantuvo muy por encima del mínimo regulatorio, lo que nos demuestra una gestión prudente del riesgo. En conclusión, esta gráfica nos permite ver que Banco Azteca ha conservado una posición sólida a lo largo del año, lo cual genera confianza tanto para las autoridades financieras como para los clientes e inversionistas. A continuación, voy a explicar el organigrama de la Unidad para la Administración Integral de Riesgos. En la parte superior encontramos a Francisca Flores, quien es la titular de la unidad y se encarga de supervisar toda la gestión de riesgos en la organización. Bajo su liderazgo están tres áreas clave. En la primera encontramos a Galilea Tames, directora del riesgo de crédito, responsable de evaluar los riesgos por incumplimiento de pagos. A continuación encontramos a Estefanía Garza, directora de riesgo de liquidez, quien es la que monitorea que la institución pueda cumplir con sus obligaciones financieras. Y por último tenemos a Samantha Palos, directora de riesgo de mercado, quien es la que gestiona los riesgos relacionados con las tasas de interés, los tipos de cambio y otros factores financieros. Tenemos también a Miroslava Piña, quien es la directora de riesgo operacional, y bajo su cargo están dos áreas de apoyo. En la primera encontramos a Miyali González en riesgo de concentración, enfocada en evitar exposiciones excesivas, y por último a Fernanda Reyes en análisis económico,
quien es la que nos aporta información macroeconómica para prevenir riesgos externos. En conclusión, este organigrama nos permite tener una gestión especializada y coordinada de todos los tipos de riesgo dentro de la institución. Esta gráfica compara dos tasas de intereses importantes, que es la LIBOR y la SOFR. La gráfica muestra cómo la SOFR empezó a reemplazar a la LIBOR, sobre todo a partir del 2021. Y esto es importante porque afecta cuánto cuestan los préstamos en todo el mundo. Esta gráfica compara el riesgo país y el precio del dólar en México. Cuando el EMBI sube, significa que los inversionistas ven a México como más riesgoso y eso normalmente hace que el peso se debilite y el dólar suba. Por ejemplo, esto pasa en la pandemia cuando ocurrieron elecciones importantes. También la gráfica muestra cómo estos dos indicadores están conectados. Si sube el riesgo, también sube el dólar. Bueno, mi nombre es Samantha y a continuación pues yo les voy a hablar del análisis comparativo del coeficiente de cobertura de liquidez de Banco Azteca México durante los trimestres del año 2024 y el primer trimestre del año 2025. Como se puede ver en la gráfica, el primer trimestre del 2024 el ICR fue de 90.2%, por debajo del mínimo regulatorio del 100%. Esto mostraba una posición ajustada en cuanto a liquidez al inicio del año, aunque aún dentro de un rango manejable para el banco de este tamaño. El segundo trimestre el ICR subió de forma importante hasta un 928%, lo que sugiere que el banco acumuló una gran cantidad de activos líquidos. Esto probablemente fue parte de alguna estrategia para fortalecer su liquidez ante posibles riesgos. Más adelante, en el tercer trimestre del 2024, el ICR alcanzó su nivel más alto, 1056%. Esto indicaba una posición muy sólida y muy por encima de lo exigido por regulación y pues mostraba que el banco tenía un respaldo fuerte para cubrir obligaciones a corto plazo. Ya en el trimestre del 2025, que sería el primero, el ICR bajó a 701%. Aún así sigue siendo un nivel elevado, pero esto podría deberse a que el banco está usando sus recursos líquidos para dar más créditos o bien a una normalización después de haber acumulado tanto. En conclusión, la gráfica nos muestra cómo Banco Azteca pasó de tener una liquidez ajustada a niveles muy superiores del mínimo regulatorio, manteniéndose en una posición saludable durante todo este periodo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Fernanda Reyes. Empezaremos con el cálculo de cartera de crédito total IMOR e ICOR de Banco Azteca a diciembre de 2024. En el 2024 cierra con un total de cartera de crédito por 65.655.252 millones de pesos, sobresaliendo del aumento de la cartera de crédito consumo por la cantidad de 47.777.365 millones de pesos. A comparación de la tabla del año del 2023, hubo un incremento muy notable de 45.285.627 millones de pesos, que realmente pues sí es un cambio muy notorio. Seguimos con el cálculo de cartera de crédito total IMOR e ICOR de nuestro también banco a Estefanía en diciembre de Garza, 2023. directora de riesgo de liquidez, Cierra con un total quien de es la que cartera de crédito de monitorea que la institución pueda cumplir con sus 20.669.652 obligaciones millones de pesos. financieras. Su mayor índice de Y por último, morosidad es Samantha cartera de Alus, crédito directora de consumo riesgo de con mercado, 3.40%. quien es la que Y gestiona los riesgos siendo el más relacionados con las bajo, tasas de las interés, entidades tipos de gubernamentales cambio con y otros factores 0.3%. financieros. Y por Además, último podemos Miroslava revisar Piña la también cobertura es la directora de y riesgo obviamente el que operacional destaca y bajo a su como el cargo más están dos alto áreas de apoyo. es En cartera la de primera crédito de encontramos consumo a con Miyali González en riesgo de 0.99. concentración, Sé enfocada que en la evitar mayoría exposiciones se puede llegar a excesivas, confundir, no y es a tan Fernanda notable, Reyes en por análisis más que nada por económico, los ceros, pero quien es la que aporta sí se puede información llegar a distinguir con facilidad. macroeconómica para prevenir riesgos Seguimos externos. con el cálculo de cartera de Este crédito total organigrama nos IMOR e permite una ICOR gestión de nuestro especializada banco en y diciembre de coordinada de todos los 2023. tipos de riesgo Cierra con dentro un de la total de institución. cartera de crédito de 20.369.000
En el cálculo de cartera de crédito total IMORE e ICOR de nuestro banco de noviembre de 2024, notamos que la cartera cierra con 22.723.635 millones de pesos y su mayor índice de morosidad se encuentra en la cartera de crédito de consumo con 3.03% y su mayor cobertura está en las entidades gubernamentales con 0.22. En cálculo de cartera de crédito total IMORE y ICOR de nuestro banco en febrero de 2025, en Banco Azteca la cartera de crédito terminó más que nada cerró en 22.723.635 millones de pesos y su mayor índice de morosidad se encuentra en cartera de crédito consumo. Y por lo regular, como lo hemos visto anteriormente, siempre se enfoca en cartera de crédito consumo. Y el menor notablemente es entidades gubernamentales por 0.06% con una cobertura total de 0.03. En nuestro cálculo de cartera de crédito total IMORE y ICOR de Banco Azteca a enero de 2025, nuestro banco comenzó el año con una cartera de crédito total de 23.057.791 millones de pesos. Su mayor índice de morosidad es de 3.11% y es en cartera de crédito consumo. Y su mayor cobertura se ubica en entidades gubernamentales con 0.34. Por último, de mi parte, es el cálculo de cartera de crédito total IMORE y ICOR de Banco Azteca a febrero de 2024. Aquí notamos que nuestro banco en febrero de 2024 cerró con un total de cartera de crédito por 20.358.253. Su mayor índice de morosidad es de 3.31% y su mayor índice de cobertura es de cartera de crédito consumo con 0.09. Y vemos que en la mayoría de las tablas que hicimos el cálculo sobresale siempre entidades gubernamentales o cartera de crédito consumo, siendo el mayor o menor en el porcentaje de índice de morosidad. Sería todo por mi parte, gracias. En este apartado podemos visualizar lo que es el comparativo mensual y anual de la cartera de crédito total de nuestro banco, que es Banco Azteca, a febrero de 2025. El sistema financiero para Banco Azteca cerró el mes de febrero del presente año con un total de cartera de crédito de 23.117.198 millones de pesos, lo que significa un incremento de 59.407 millones de pesos de un mes a otro y de 7.758.945 millones de pesos respecto al año anterior, lo que es un 13.55% de incremento anual. Analizando la comparación mensual y anual del índice de morosidad a febrero de 2025, para Banco Azteca, el mes de febrero del presente año lo cerró con un total de cartera de crédito de 2.04% y una variación de 3 puntos base respecto al mes anterior, mientras que la variación del año anterior correspondiente a febrero de 2024 quedó con un menos 5 puntos base. Esto quiere decir que de un año a otro sí disminuyó su índice de morosidad, por lo cual es un menor riesgo de crédito. Al hacer el análisis del comparativo mensual y anual del índice de cobertura a febrero de 2025 de nuestro banco, podemos observar que los índices de cobertura de la cartera de crédito vencida a febrero del presente año, donde el mayor se encuentra en las entidades gubernamentales, por lo cual esta es la cartera que tiene menos riesgo de crédito. También podemos observar que la que tiene mayor riesgo de crédito sería la cartera de crédito a la vivienda. Aquí podemos observar el comparativo mensual y anual de la captación tradicional a febrero de 2025, donde se observa que las carteras con mayor riesgo de liquidez serían mercado de dinero y títulos de crédito emitidos, por tener una variación anual del 0%. También observando que las carteras con una mejor liquidez serían los depósitos a plazo, que con 17.88% y público en general con el mismo porcentaje. A diferencia de la captación tradicional, en este comparativo de la captación integral,
Se le suma también a las carteras con un mayor riesgo de liquidez, lo que es corto plazo y largo plazo. También podemos observar que la cartera acreedores por reporto con un porcentaje de 43.74% es la que más se destaca con una mejor liquidez. Por último, como una pequeña conclusión sobre nuestro análisis de nuestro banco, durante el 2024 y el primer trimestre del año 2025, Banco Azteca mostró un crecimiento sostenido en su cartera de crédito total con un porcentaje de 13.55, lo cual refleja una estrategia de expansión agresiva. También el índice de morosidad general mostró una mejora anual moderada de un 12.09% en el 2024 a un 2.04% al 2025, destacando la disminución de morosidad en el crédito al consumo y en las entidades financieras. Esto quiere decir que han tenido un buen manejo del riesgo crediticio, aunque hay que poner mucho cuidado en lo que es la actividad empresarial y los créditos a la vivienda, ya que durante el inicio del año 2025 tuvieron un ligero incremento en su índice de morosidad.